Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a hablar de la senectud o la ancianidad del narcisista. Como bien sabéis, en infinidad de ocasiones hemos estado hablando de cuáles son las características y de cuáles son los comportamientos de un narcisista. Y claro, esto pues no debemos de olvidarlo para tener presente si en algún momento determinado nos podemos encontrar con algún tipo de esta especie. Bueno, pero nunca hemos llegado a mencionar si disminuye o no su grado de perversión o de maldad con los años, es decir, en la vejez, en la ancianidad. Como bien debiéramos de saber por todo aquello que hayamos leído, por todo aquello que hayamos estado escuchando, o tal vez porque lo hayamos vivido en nuestras propias carnes, el narcisista nunca ha reflexionado acerca del dolor que ha causado en su víctima o en sus víctimas, sino todo lo contrario. Debido pues a qué, a esa falta de empatía que le da lo mismo todo, o sea, si causa dolor o si no causa ningún dolor. Es decir, su falta de empatía le da igual el dolor que cause o no. Pero siempre, como viene siendo habitual, justificará su perverso comportamiento, haciendo siempre culpable a las víctimas por esa vulnerabilidad que muestran ante él y que de la cual él se aprovechó y se benefició de esa vulnerabilidad. Y disculpad que utilice la expresión que voy a utilizar, pero cuando utiliza y se aprovecha de estas víctimas de este modo, bueno, pues la frase que voy a utilizar, y ruego me perdonéis, es que utilizaron a las tontas o a los tontos útiles en ese momento de vulnerabilidad. No debéis olvidar que el narcisista puro o el narcisista nato, al final de su vida, siempre va a repetir el mismo ciclo de abusos y seguirá devastando y seguirá dañando y seguirá despreciando e incluso llegará a ningunear de tal modo a las personas que le quisieron y le veneraron hasta el infinito a pesar de ese vil y atroz comportamiento que él tuvo con sus víctimas. El narcisista, como bien conocéis, es incapaz, totalmente incapaz de aprender de sus errores. ¿Por qué? Porque él cree que no comete esos fallos, al contrario. Por tanto, no puede mejorar esa actitud hacia sus víctimas. Y preguntaréis, ¿y por qué? Porque su vida no es ni más ni menos que un constante bucle de ideas y de actitudes físicas. Siempre. Él tiene un patrón, como bien hemos mencionado siempre, tienen unos patrones y siempre siguen esos patrones. Por eso entran dentro de ese bucle, de esas ideas y esas actitudes fijas. El egocentrismo del narcisista o de la narcisista le lleva a tener una visión de sí mismo siempre, y esto no lo olvidéis, sobredimensionada, porque le impide reconocer y asumir que sus acciones son o han sido erróneas. Es esa precisamente la visión de perfección la que nunca les va a permitir que cambie. Pero no cambiar, no porque no asumen sus perversos comportamientos, sino porque no asumen, en definitiva, que ellos han cometido cualquier fallo o cualquier error. ¿Cuántas familias, cuántos amigos o incluso el entorno en general
han intentado perdonar las actuaciones de estos seres. Digo actuaciones porque, como bien sabéis, como bien hemos comentado en infinidad de ocasiones, son los auténticos actores de sus propias obras, de sus propias películas. Y el reparto de esas películas, de esas obras, siempre son las mismas, las víctimas. Esta gente que ha estado a su alrededor, esta gente ha intentado perdonarle y justificarle no una, sino en muchísimas, muchísimas ocasiones. Pero todas estas ocasiones que le ha otorgado, todas han sido en vano. Incluso os diría más, la persona de su entorno que fuera más empática ha terminado desistiendo y ha arrojado la toalla viendo que era completamente inviable hacerle entender o hacerle ver que su comportamiento no era el que debía ser el idóneo en una sociedad actual. Por eso y por estas causas, nunca un narcisista cambiará, pero nunca cambiará porque es un ser inmaduro, es un ser que siempre está enojado con el mundo, es un inconformista, pero es un inconformista de las reglas establecidas en una sociedad. Él crea sus propias reglas, él crea sus propias normas. Es un ser completamente inestable. Es un ser que, aunque no lo creáis, que muestre de tener mucha seguridad, son los seres más inseguros que podéis encontrar. Y como no, es bueno, la característica fundamental. Es un grandísimo o una grandísima controlador o controladora. Pero llegados a este punto, ¿sabéis lo que ocurre? Que la máscara y el papel han caído. Y la gente va abandonándolos. Es como cuando un barco se hunde y van dejando, bueno, pues van saltando. Es como eso, un barco que se hunde. Es exactamente lo mismo. Y teóricamente, el que queda, el último que queda es el capitán. En este caso, si el capitán fuera el narcisista, posiblemente fuera el primero en abandonar el barco. Y no lo pongáis en duda. Serían las víctimas las que se quedarían y perecerían en el naufragio. Pero el planteamiento que debéis de haceros en ese momento que conocéis que la máscara ha caído y cuál es el papel, debéis formularos una pregunta. Para desvincularos, si llega al punto de desvincularse de estas personas. ¿Él o yo? ¿Por qué? Porque ahí tenéis que entender si esta persona valoró todo aquello que hicisteis por él. Porque las relaciones en su entorno siempre estuvieron basadas en algo que prevalece en los narcisistas, y es el abuso, es la maldad, en el dolor, en la depravación, incluso en la degradación y en la falta de reciprocidad. Pero cuando digo reciprocidad, preguntaros, ¿reciprocidad en un narcisista? Jamás. Jamás, jamás, porque no tienen empatía, entonces no pueden tener el sentimiento de reciprocidad. El narcisista en su época de senectud, de vejez, ha perdido sus dos más importantes armas de seducción que ha utilizado durante toda su vida, y que son o que fueron en su día ese atractivo físico que atrajo a sus víctimas a su red o a su tela de araña que iba tejiendo poco a poco. Ese atractivo físico, ese era una de sus armas, y la otra de sus armas
de sus armas era el sexo. Entonces ya llegada la ancianidad, llegada la senectud, evidentemente eso tiende a desaparecer. Entonces, claro, llegados a ese punto, ¿qué es lo que pasa? Que se sienten totalmente impotentes. Ve que ya no puede seguir manipulando a la gente de la misma manera, ya no puede manipular a nuevas víctimas. Y algunos de los familiares, incluso de los amigos, que aún le quedan, pues se mantienen mucha gente, se mantiene a su lado, pero no se mantienen digamos, porque se ha portado bien con ellos, sino todo lo contrario. Se ha portado mal porque esta gente no distingue, esta gente no tiene nada que ver, no es empático con nadie. Entonces se quedan más que nada por lástima, porque sienten que tal vez si los dejan solos se puedan sentir culpables de dejarlos solos, porque saben saben que van a tender a quedarse en soledad. En ese momento, ¿qué es lo que hace exactamente el narcisista o la narcisista? En ese momento, lo que tiende a hacer es victimizarse y vuelve a tener un trato abusivo con esas personas que, fijaros, aun teniéndole lástimas, siguen acompañándolos para que no se queden solos, para que no se sientan en soledad, para que sean unas personas de alguna manera que puedan cambiar su forma de actuar. Pero es imposible y siguen siendo víctimas de ese manipulador, de ese depredador. Una y otra vez intentarán establecer algunas relaciones nuevas. ¿Para qué? Pues única y exclusivamente para saciar esa sed de perversión, esa sed de poder y, como no, esa sed de poder. Pero más tarde o más temprano no nos olvidemos que sus víctimas se les revelarán. Se cansarán. ¿De qué? Pues de esos comportamientos abusivos, de esos comportamientos totalmente erráticos, y te acabarán por abandonarlo. Por eso os hablaba de esa soledad. Y esa soledad, al encontrarse solos, ese enojo se hará de tal manera crónico que no encontrará absolutamente nada que le satisfaga. Ya nada será interesante para él o para ella. ¿Por qué? Porque su mundo se torna completamente hostil. Y aquella vida que tenía ajetreada, aquella vida social ajetreada, aquel atractivo físico que le llevaba a abrir tantas puertas y todas esas cosas, toda esa vida social, toda esa vida deja de existir, es y será completamente inexistente. Ya nadie le conocerá o conozca, querrá estar con esta persona, querrá estar en su compañía. ¿Por qué? Porque se vuelve un ser totalmente irascible, un ser totalmente arrogante, arisco. Y cuando digo la palabra arrogante, la arrogancia y el egocentrismo, fijaros, aún en la vejez, en la ancianidad, en la senectud, jamás esas dos características, esa arrogancia y ese egocentrismo, nunca lo perderán, nunca. Y bueno, ya para ir finalizando este vídeo, deciros que para el común de los mortales, para cualquiera de nosotros, la vejez es un momento de hacer un balance, de hacer un análisis de lo que han sido nuestra vida, de donde los años y donde la experiencia nos han hecho mucho más sabios y nos han hecho mucho más reflexivos. Pero eso en el común de los mortales. Sin embargo, estas reflexiones, este tipo de balance que solemos hacer la gente ya con una determinada edad, el narcisista eso no lo hace. No existe para él este tipo
de reflexiones, de análisis, de balances. No hace un recorrido ni una valoración de aquello que ha sido su vida, porque sus múltiples fracasos sociales, laborales, de pareja, de amigos, etcétera, etcétera, les hace estar tan llenos de resentimiento y de envidia, que se ahogarán en su propio odio y culparán a todo y a todos por esa situación por la que están pasando. Pero una de las dos emociones que nunca van a perder un narcisista es, y le acompañarán hasta los últimos días de su vida, será la ira y la envidia. Y como ninguna de las estrategias de manipulación les funciona de ningún modo, van a recurrir única y exclusivamente a la victimización y a la culpabilidad, pero a la culpabilidad no de ellos, sino a la culpabilidad de los demás. Pero una de las cosas muy importantes es que dentro de la sociedad hay sectores que opinan que estos seres llegados a la ancianidad hay que tenerles una determinada lástima, ya que en la mayoría de los casos pues fueron niños que fueron abandonados, que estuvieron faltos de amor, que provinieran de familias totalmente desestructuradas. Pero un momento, deteneros. Son sectores, pero si habláis con cualquier especialista del tema, os dirá, la lástima no debe llevar nunca implícito el acercarnos a este tipo de seres y dejar que nos lastimen. Cuando seamos conocedores, cuando nos demos cuenta de que a nuestro lado, en nuestro entorno, hay una persona así, cuanto más lejos estemos de ellos, muchísimo mejor, porque siempre van a tender a lastimarnos. Podemos perdonar y podemos olvidar. Sí, es que podemos, porque es muy difícil convivir, sentir la ira y sentir esa degradación que te va causando ese ser, que es muy difícil que podamos olvidar. Perdonar, nosotros qué capacidad de perdón tenemos. Podemos perdonar, o a quién le pertenece el poder de perdonar. Pero lo único que debemos hacer es seguir nuestras vidas. ¿Y seguir nuestras vidas por qué? Porque están llenas y rebosan de sentimientos y de emociones que ellos nunca, nunca ni conocieron ni conocerán a pesar de los años. Y ya con esto finalizo esta exposición, es deciros, en definitiva, de todo lo que os he expuesto, solamente nos lleva a una conclusión, y es que estos seres, por sus comportamientos, acabarán solos y amargados. Muchísimas gracias y buenos días.